Hola a todos y bienvenidas, a este su canal de chismes, noticias y todo lo que rodea el fascinante mundo de las telenovelas turcas. Estoy súper emocionada de tenerlos hoy aquí conmigo. ¿Listos para una dosis de drama, controversia y por supuesto un poquito de amor? Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado rondando por las redes sociales y los foros de fans desde hace días, una supuesta explosión de Engin Akyürek, nuestro adorado Kerim İlgaz, dirigida a la mismísima Tuba Büyüküstün. Sí, señores y señoras, la protagonista de 20 minutos y Cara para Aşk. ¿Será cierto? ¿Qué pasó exactamente? ¿Hay fuego donde hay humo? Vamos a investigar a fondo este chismecito jugoso. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de especulaciones y posibles verdades ocultas, quiero recordarles a todos los que son nuevos por aquí, y también a los que nos siguen fielmente, que se suscriban al canal. Activen esa campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Siempre les traemos las últimas noticias, los mejores análisis y, por supuesto, los chismes más picantes del mundo de las telenovelas turcas. Así que ya saben, suscríbanse. Los estamos esperando. Ahora sí, dejémonos de preámbulos y entremos de lleno en este tema que ha puesto de cabeza a los fans de Engin y Tuba. La verdad es que el titular, Engin Akyürek explota declaración a Tuba frente a todos imperdible, es bastante llamativo, ¿no creen? Crea una imagen mental de una situación súper dramática, casi una escena de telenovela en la vida real. Pero como suele ocurrir, la realidad detrás de estos titulares a veces es un poco más matizada. Empecemos por desglosar la situación. La explosión de Engin, si es que realmente existió, no fue en el sentido literal de un arrebato de ira o un insulto público. Más bien, se refiere a una declaración, una entrevista o un comentario que hizo Engin en el que hablaba de Tuba y de su relación profesional y posiblemente personal. La palabra explosión aquí debemos entenderla como una revelación impactante, algo que sacudió el avispero de las redes sociales y los foros de fans. Un comentario que, aunque quizás no sea un grito de furia, sí que tiene el poder de desatar una tormenta de interpretaciones. ¿De dónde surge todo esto? Bueno, Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün han trabajado juntos en dos proyectos muy exitosos, la icónica serie Fatma Gül Unsuku Ne y la película Kokuklar Sana Emanet. Su química en pantalla es innegable. En Fatma Gül interpretaron a Kerim y Fatma Gül, dos personajes que, a pesar de las circunstancias traumáticas que los unieron, la brutal violación de Fatma Gül, lograron construir un amor profundo y conmovedor. Esa química, esa conexión palpable traspasó la pantalla y generó una legión de fans que soñaban con que su romance se hiciera realidad fuera de la ficción. La intensidad de sus miradas, la forma en que se tocaban, la vulnerabilidad que transmitían, todo contribuyó a crear una fantasía romántica que muchos fans no podían dejar ir. Después volvieron a trabajar juntos en Kokuklar Sana Emanet, donde interpretaron roles completamente diferentes. Él, un hombre atormentado por la pérdida de su esposa; ella, una psiquiatra que intenta ayudarlo a superar su trauma. Aunque la trama era oscura y compleja, la magia entre ellos seguía presente. Esto solo avivó aún más los rumores y las esperanzas de los fans. Fue como si la química entre ellos fuera una constante, independientemente del personaje que interpretaran. Una chispa que siempre estaba ahí, lista para encenderse. Ahora bien, a lo largo de los años, tanto Engin como Tuba han sido muy herméticos con respecto a su vida personal. Han evitado hablar directamente sobre su relación, dejando espacio para la especulación y la imaginación de sus seguidores. Esta discreción, que es muy común en el mundo del espectáculo turco, ha alimentado aún más los rumores y la curiosidad. A diferencia de otras celebridades que aprovechan cualquier oportunidad para exponer su vida privada, Engin y Tuba han preferido mantener un perfil bajo, protegiendo su intimidad a toda costa. Esto, por supuesto, ha hecho que los fans se aferren aún más a cualquier pequeño detalle, cualquier gesto, cualquier comentario que pueda interpretarse como una señal de algo más. Entonces, ¿qué fue lo que dijo Engin que provocó esta supuesta explosión? Aquí es donde las cosas se ponen un poco turbias. La verdad es que no hay evidencia de una declaración reciente y pública de Engin dirigida específicamente a Tuba que pueda calificarse como una explosión, en el sentido negativo de la palabra. Lo que sí ha habido son diversas interpretaciones de comentarios anteriores, declaraciones sacadas de contexto y, por supuesto, mucha especulación por parte de los fans y la prensa rosa.
La falta de información concreta ha dado pie a un verdadero juego de teléfono descompuesto, donde los rumores se amplifican y se distorsionan a medida que pasan de una persona a otra. Por ejemplo, en algunas entrevistas antiguas, Engin ha elogiado el talento de Tuba, su profesionalismo y su capacidad para conectar con el público. Ha hablado de la admiración que siente por ella como actriz y como persona. Estas declaraciones, aunque positivas y halagadoras, han sido interpretadas por algunos como una señal de algo más profundo, como un sentimiento romántico oculto. Cada vez que Engin se refiere a Tuba como una actriz excepcional, o una persona maravillosa, los fans ven más allá de las palabras y buscan un significado oculto, una confesión velada. También ha circulado el rumor de que Engin, en algún momento, expresó su frustración por la constante presión de los fans y la prensa para que él y Tuba fueran pareja en la vida real. Esta frustración, si es que realmente existió, podría haber sido interpretada como una explosión de hartazgo ante la insistencia de los medios y los seguidores. Imaginen la presión constante de ser emparejado con alguien, de que se les exija una relación que quizás no existe. Es comprensible que Engin se sintiera abrumado en algún momento. Otro punto importante a tener en cuenta es que Tuba Büyüküstün ha tenido relaciones sentimentales públicas con otras personas. Estuvo casada con el actor Onur Sailak, con quien tiene 2 hijas gemelas. Luego tuvo una relación con el empresario Umut Virgen. Estas relaciones obviamente han dificultado la posibilidad de que ella y Engin pudieran estar juntos, al menos públicamente. La vida amorosa de Tuba, documentada por los medios y compartida en redes sociales, ha sido un obstáculo constante para las fantasías románticas de los fans. La clave aquí es la interpretación. Lo que para algunos es una simple declaración de admiración profesional, para otros puede ser una prueba de un amor no correspondido. Lo que para algunos es una expresión de frustración ante la presión mediática, para otros puede ser una señal de que Engin está ocultando sus verdaderos sentimientos por Tuba. La subjetividad es la reina de este juego, y cada fan elige la interpretación que mejor se adapte a sus deseos y expectativas. En resumen, la explosión de Engin Akyurek dirigida a Tuba Büyüküstün es, en gran medida, una creación de los medios y la imaginación de los fans. No hay evidencia concreta de una declaración reciente y dramática que confirme el titular. Más bien, se trata de una recopilación de comentarios antiguos, interpretaciones subjetivas y, por supuesto, mucha especulación. Es como armar un rompecabezas con piezas que no encajan, pero que los fans intentan encajar a la fuerza para crear la imagen que desean. Ahora, estoy diciendo que Engin y Tuba no tengan ningún tipo de conexión especial. Es evidente que existe una gran química entre ellos, tanto en pantalla como fuera de ella. Son 2 personas talentosas que han trabajado juntas en proyectos muy exitosos y que se tienen respeto y admiración mutua. Pero de ahí a afirmar que hay una explosión, o un romance secreto, hay un trecho muy largo. Hay una gran diferencia entre la química profesional y una relación amorosa. Confundir ambas cosas es un error común entre los fans, que a menudo se dejan llevar por sus emociones y fantasías. La realidad es que la vida personal de Engin y Tuba es asunto suyo. Tienen derecho a mantenerla en privado y a no ser juzgados o presionados por sus decisiones sentimentales. Como fans podemos admirarlos y apoyarlos en sus proyectos profesionales, pero debemos respetar su intimidad y evitar crear historias que no se ajusten a la realidad. Debemos recordar que son seres humanos con derecho a vivir su vida como les plazca, sin tener que rendir cuentas a nadie. Así que ahí lo tienen. El misterio de la explosión de Engin Akyurek dirigida a Tuba Büyüküstün, al menos por ahora, sigue sin resolverse por completo. La verdad es que, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la realidad a menudo es mucho más aburrida y menos dramática que la ficción. La vida real rara vez se parece a una telenovela turca, y es importante recordar esto para evitar decepciones. Pero, ¿qué hay de la posibilidad de que en el futuro surja algo entre ellos? Esa es una pregunta que solo el tiempo podrá responder. Quizás en algún momento sus caminos se crucen de nuevo, y quizás esa chispa que siempre ha estado ahí se encienda con más fuerza. Pero hasta entonces debemos conformarnos con la información que tenemos y evitar alimentar rumores infundados. Hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis profundo y detallado sobre este tema que ha generado tanta controversia. Recuerden que la información que les he presentado está basada en lo que he podido investigar y en las interpretaciones que he encontrado en diferentes fuentes. La verdad absoluta, como siempre, solo la conocen Engin y Tuba.
Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado y que les haya resultado informativo y entretenido. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que hay algo más entre Engin y Tuba? ¿O creen que son simplemente buenos amigos y colegas? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Quiero saber sus teorías. ¿Creen que la presión de los fans ha influido en su relación? ¿Creen que el hermetismo de ambos esconde algo? No duden en compartir sus ideas. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares que también sean fans de Engin y Tuba, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Siempre les traemos las últimas noticias, los mejores análisis y los chismes más jugosos del mundo de las telenovelas turcas. Así que no se lo pierdan. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Que tengan un excelente día.